¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos? Yo creo firmemente en esta tarde que Dios va a hablar a su pueblo. Decía algo muy importante nuestro hermano José, y era sobre la importancia que puede tener para mal en nuestras vidas comernos un error doctrinal. Hay un versículo muy famoso que todos conocemos que dice: y el ladrón no está sino para matar, robar y destruir. ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿Cuántos lo han escuchado alguna vez? Les voy a hacer una pregunta. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que está para matar, robar y destruir? ¿El diablo? ¿Estamos seguros? Yo también he pensado eso muchas veces, pastor. Pero leo 2 versículos más arriba y dice: antes de mí vinieron muchos engañando al pueblo. Y es sobre estos que después dice: estos no están sino para matar, robar y destruir. Aunque no hay duda de que el diablo obra por medio de todos aquellos que traen falsas enseñanzas, los que matan, los que roban y los que destruyen iglesias son los falsos maestros. Por eso más que nunca necesitamos una iglesia que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que si algún día da la casualidad, puede ser que yo me equivoque. No pongo a nadie mal ejemplo, yo mismo. Puede que yo me equivoque. O puede que estés en tu casa, te pongas YouTube o por TikTok y te salga alguien con una falsa enseñanza y que tú tengas la suficiente capacidad para poder discernir que lo que te están enseñando es falso. Amén. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Como decía antes, yo sé ciertamente que Dios hoy va a hablar a su pueblo. Dios tiene palabra para ti en esta tarde. ¿Lo crees? Si lo crees, di un fuerte gloria a Dios. No quiero andarme con más rodeos, quiero ir al texto que quiero tocar hoy, que se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 2, y versículos 6 y 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, confirmados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Voy a pedir en esta tarde que el pastor me presente en las manos del Señor. Bendito es tu nombre, Señor. En esta hora, tu Hijo, tu siervo, Padre, te pido que lo tomes en tus manos, Señor. Que tomes el dominio y la autoridad en su mente, en su corazón y en sus labios, Padre. Pues Él sabe que no puede dar nada si no proviene de ti, Señor. Dale ahora, Señor, facilidad en su mente para expresar lo que tú has puesto en su corazón, Padre, y tu iglesia podamos recibirlo en esta hora. Háblanos a través de tu siervo. Úngelo, respáldalo, Padre, y llénalo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando miramos todos los libros que componen el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta cómo más de la mitad del Nuevo Testamento está escrito por el mismo hombre. Y ese hombre es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enviaba cartas a iglesias y a través de esas cartas pues hemos podido recibir la mayoría de la doctrina que hoy tenemos y que hoy sostenemos y queremos. Pero lo que no tenemos que obviar cuando leemos esas cartas es que esas cartas, en el momento que Pablo las escribe y las envía, esas cartas
están escritas por algo, para alguien, en un lugar y en el tiempo. Luego, para entender bien las cartas de Pablo, siempre es importante conocer la situación que las iglesias a las cuales estas cartas iban, estaban viviendo. Y yo creo que cuando leemos la carta de los Colosenses, esto es todavía más importante. Miren, la ciudad de Colosas era una ciudad bajo gobierno romano y su población era mayoritariamente griega, pero también había mucha población judía. A través de esta mezcla de griegos y judíos, hizo que se originara una herejía que combinaba aspectos de la filosofía griega con el judaísmo. Por lo que se nos da a entender y por lo que hemos sabido que pasó en los años posteriores, sabemos que esta herejía penetró dentro de la iglesia y se conoció como el agnosticismo. ¿Qué causó esto? Pues esta herejía lo que traía era un énfasis desmedido por lo espiritual, socavando lo material. Para esta gente todo aquello que fuera material era malo, al punto de decir que el cuerpo humano en sí mismo era malo. Negaron la divinidad absoluta de Cristo y su soberanía, y una exaltación de ciertos rituales judíos buscando una elevación más espiritual. Luego, a lo largo de la carta a los Colosenses, vamos a ver un énfasis grande del apóstol Pablo por destacar la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios. No me conformo, Cristo es Dios. Pablo también va a tratar de resaltar la soberanía y el gobierno absoluto de Cristo. Y nos va a hablar de cómo nuestro Señor Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario, derrotando todo principado, derrotando toda potestad, pagando el precio absoluto de nuestro rescate. Y que por cuanto Él ha pagado ese precio, no con cualquier precio, no con oro, tampoco con plata, sino con su vida divina de alcance infinito, por cuanto Él ha hecho ese pago, ya no hay rituales, ya no hay obras, ya no hay nada que nosotros podamos ofrecer, porque hemos sido salvados por su gracia y misericordia. Y yo he dicho muchas veces que el apóstol Pablo era un hombre inteligente. Cuando hablamos de Pablo no estamos hablando de cualquiera. Yo creo que el apóstol Pablo fue elegido a dedillo, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, un hombre con un celo tremendo por las cosas de Dios, un hombre con una sabiduría teológica que estaba por encima de todos. Pablo era un hombre inteligente. Y Pablo, con esta inteligencia y siendo inspirado por el Espíritu Santo, Pablo va a quitarse con una sola frase el mayor problema que esta iglesia tenía. Dice: vosotros recibisteis a Cristo Jesús como Señor. Sin duda yo creo que cuando leemos la Biblia, uno de los nombres por los cuales más se menciona a nuestro Señor Jesucristo es Señor, ¿verdad? Cristo es el Señor. ¿Amén? Amén. Y este nombre, haciendo referencia a Jesús, puede tener dos significados distintos. Tenía un significado para los judíos y tenía un significado distinto para los gentiles. Dependiendo a quién iría dirigido el escrito, podríamos hablar de un significado o podríamos hablar de otro. Pero antes he dicho que el problema que esta iglesia tenía era que dentro de ella se había infiltrado una herejía que mezclaba ambas cosas. Mezclaba herejías judías con herejías gentiles. Por tanto, yo creo que el apóstol Pablo, cuando dice esto aquí, está teniendo ambos conceptos en mente. Y conocer lo que eso significa, yo creo que también nos va a ayudar a nosotros para conocer quién es Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren saber en esta tarde quién es Cristo dentro de su corazón? Por eso a mí me gustaría empezar por el que me parece más importante, y es el significado que la palabra Señor tenía para un judío. Miren, la palabra griega que Pablo utiliza aquí es la palabra Kurios, que al hebreo se traduce directamente como Adonai. Todos hemos escuchado ese nombre, ¿verdad?
Ya saben que el Nuevo Testamento estaba escrito ¿en qué idioma? ¿Quién se acuerda? Alfredo, ¿en qué idioma estaba escrito el Nuevo Testamento? En griego. En griego. Luego Pablo escribe la palabra Kyrios, que al hebreo se traduce como Adonai, y que nosotros hoy en nuestras Biblias al castellano tenemos como Señor. Miren, cuando Moisés se encuentra con Dios en esa zarza y Dios lo envía a Egipto, tienen un tira y afloja, Moisés no quiere ir, Dios le insiste que tiene que ir porque Él es soberano y Él lo está enviando, y llega un momento que Moisés ya se convence de ir y le dice: vale, Señor, yo voy a ir, pero cuando los israelitas me pregunten que quién me envía, ¿qué nombre les doy? Y Dios le responde lo siguiente: les dirás, el yo soy te envía. Y ese es el nombre oficial de Dios para el pueblo de Israel, el yo soy. Otro día explicaremos qué significa ese nombre. Pero quedémonos con eso. Ese era el nombre oficial que Dios da de sí mismo, el yo soy. ¿Qué pasa? Un poco de tiempo después, cuando el pueblo de Israel ya es liberado de la esclavitud en Egipto y está esperando en el monte a que Moisés descienda con esas tablas, y Moisés desciende con los 10 mandamientos, uno de esos mandamientos dice lo siguiente: no mencionarás el nombre de Dios en vano. A través de este mandamiento, los judíos dejan de mencionar ese nombre de Dios por temor a blasfemar o poder mencionarlo en vano. En su lugar, ¿qué hacen? Cambian, y cuando tienen que referirse a Dios como el yo soy, lo cambian y dicen Adonai, el Señor. Luego, para un judío, y esto es importante, para un judío, el Señor, Adonai en hebreo, la palabra Kyrios que Pablo está utilizando sola y exclusivamente hacía referencia a Dios. Luego, si para un judío el Señor solamente hace referencia a Dios, ¿qué es lo que Pablo, un hombre que a sí mismo se llama hebreo de hebreos, está diciendo cuando se está refiriendo a Cristo como el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo es Dios. No me canso de decirlo y quiero un amén que rebose. Cristo es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y Dios reprenda toda falsa enseñanza, y Dios reprenda toda falsa doctrina que trate de negar esto, porque todo aquel que proclama con su boca que Cristo no es Dios, viene de las mismas fauces del infierno. Por eso, 3 versículos más abajo, Pablo hace una afirmación clara y contundente: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Miren, esta herejía que empezaba a circular entre los creyentes de Colosas, he dicho antes que una de las cosas que decía era que pensaba que todo lo material era malo. Y una de las cosas que decían era que como el cuerpo humano era materia, el cuerpo humano era malo. Por tanto, como la carne es mala, Cristo no pudo venir en carne. Ojo a lo que voy a decir también. Es tan herético negar la deidad de Cristo como negar su encarnación. Si decimos que Cristo no se encarnó realmente, estamos tratando al Señor de mentiroso, porque estaríamos diciendo que su vida sobre la tierra, sujeta a padecimientos y sufrimientos, sería una farsa. Además, estaríamos diciendo que el plan de redención sería completamente invalidado, y esto lo sabemos, y esto creo que la Iglesia lo sabe ya. ¿Por qué Cristo tenía que ser hombre? 100% hombre. ¿Por qué? Para representar a la humanidad. Para representar a la humanidad. Dios bendiga a nuestro hermano Alfredo. Porque solamente alguien que fuera 100% hombre podía ser nuestro representante legal en la cruz del Calvario.
Por eso el apóstol Juan, unos años después, oponiéndose a la misma herejía que se está poniendo Pablo ahora, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y tiene el espíritu del anticristo. Por eso Pablo hace esa afirmación tan poderosa: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra griega aquí que utiliza Pablo para plenitud es pleroma. Pleroma es lleno hasta los topes. Lo que Pablo quiere decirnos es: Cristo vino corporalmente, Cristo vino en carne, pero ese cuerpo no podía albergar ni un mínimo de maldad, no podía albergar ni un mínimo de pecado. Cristo era y es completamente impecable, porque lo que había dentro de ese cuerpo rebosaba de divinidad. Iglesia del Señor, el pilar fundamental de tu vida cristiana, el pilar sobre el que se tiene que sostener los cimientos de tu vida es este: el Dios eterno, creador de todas las cosas, en un momento determinado de la eternidad se hizo hombre y vino a morir por tus pecados. Pero como Él es Dios, santo, quiere un amén ahí, santo, puro, perfecto, intachable, impecable, la muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina? Dios está aquí en esta tarde. No me conformo, Dios está aquí. Ahora bien, como antes decía, este era el significado judío de la palabra Señor. Pero ahora vamos a ver el significado gentil. Porque la palabra Señor en el mundo gentil hablaba de autoridad, de gobierno, de soberanía. Por eso, bajo el Imperio Romano, esta palabra se utilizaba principalmente para hablar del emperador, al cual incluso se le rendía adoración. Luego, cuando Pablo está hablando a estos gentiles de Colosas, también tiene esto en mente. Es como si Pablo les estará diciendo: mirad, el César, el emperador, ya no es vuestro Señor, Cristo es vuestro Señor. Y es más, si habéis recibido a Jesús como Señor, ni siquiera vosotros mismos mandáis de vuestra vida. Antes he dicho que esta herejía también negaba la soberanía absoluta de Cristo, ¿verdad? Es por eso que en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra que Pablo utiliza aquí para primogénito es la palabra protótokos. Y esta palabra, utilizada para referirse a Cristo, está hablando de su preeminencia, está hablando de su autoridad, de su gobierno sobre toda la creación, porque Cristo, como Dios y creador de todas las cosas, Él gobierna absolutamente todo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces no queremos que Cristo nos gobierne. Decía en cierta ocasión un erudito bíblico llamado Thomas Watson: nos gusta mucho que Cristo sea nuestro abogado para defendernos, pero muy poco nuestro rey para gobernarnos. Lo voy a volver a repetir, ¿vale? Nos gusta mucho que Cristo sea nuestro abogado para defendernos, pero muy poco nuestro rey para gobernarnos. Pregunta clave, y respóndete sinceramente dentro de tu corazón, porque a mí puedes engañarme, al pastor puedes engañarlo, a mi hermano José puedes engañarlo, pero a Dios y a ti mismo no puedes engañarte. ¿Gobierna Cristo tu vida? Cuando vas a hacer algo en tu día a día, que dentro de ti sabes que no está muy bien, surge en tu mente y en tu corazón la pregunta de: ¿esto es lo que Cristo quiere de mí? O al igual que estos gentiles, todavía hay un César dentro de ti que te gobierna.
¿Has recibido verdaderamente a Cristo como Señor y Gobernador de tu vida? Porque si la respuesta es sí, y yo creo que sí, ¿verdad? Debo decirte lo mismo que Pablo a los colosenses. De la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. Daros cuenta que Pablo no dice con Cristo, no dice al lado de Cristo, dice en Cristo. Porque todo aquel que acepta a Cristo como Señor está en Cristo. Y además Pablo dice estáis. Luego habla de un presente. Aquel que ha nacido de nuevo debe vivir en un presente sin fin en Cristo. Para que lo entiendas más, Cristo no es una chaqueta que te pones cuando entras al culto y te la quitas cuando sales. Cristo no es una chaqueta que te quitas el 24 de diciembre. Cristo no es una chaqueta que te quitas cuando alguien te ofende. Cristo no es una chaqueta que te quitas cuando la economía va mal. En Cristo estás o no estás, porque Él no es Dios y Señor a días sueltos. Él es Dios y Señor a tiempo completo. Los 365 días del año, los 7 días a la semana, 24 horas al día. Por eso tu vivir continuo debe ser Cristo. Hay otro pasaje del apóstol Pablo que me encanta, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero hay una frase respecto a este versículo del tío Geloso de Asturias que me gusta mucho, que dice: si tu vivir no ha sido Cristo, no esperes después que tu morir sea ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y pregunto yo en esta tarde, ¿cómo se vive en Cristo? Y dice Pablo, arraigados y fundamentados en Él. Cuando Pablo dice arraigados, está hablando de echar raíces. Luego, alguien que vive a Cristo es alguien que Cristo ha echado raíces en él. Esto me recuerda mucho a la parábola del sembrador, donde nuestro Señor Jesucristo dice que una parte de las semillas cayó entre pedregales. Dice, y la planta brotó. Dice, pero pronto se marchitó porque no había raíz. ¿Se acuerdan que decía nuestro Señor Jesucristo que era la semilla? ¿Qué era? La palabra de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que no han dejado que Cristo eche raíces en ellos, que su vida cristiana no está verdaderamente arraigada, porque no la han arraigado sobre la palabra de Dios, sino que la han arraigado sobre las emociones y los sentimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las emociones y los sentimientos son pasajeros y dependen del momento que vives. Cuando viene una mala racha, su vida cristiana se marchita, porque no estaba fundamentada en Cristo, sino sobre la emoción del momento. El apóstol Pablo también dice, fundamentados en Él. Este verbo fundamental, el tío Domingo lo conocerá muy bien por su trabajo. El verbo fundamental tiene su significado en la construcción. El fundamento es el cimiento sobre el que se apoya una construcción. ¿Verdad, tío Domingo? ¿Qué pasa? Si una construcción, el fundamento que echamos es malo, ¿qué es lo que pasa? Falla todo. Falla todo, ¿verdad? Y esa construcción se va. Y si el fundamento es bueno, permanece, ¿verdad? ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Vuelvo a preguntar, ¿sobre qué estás edificando tu vida? Porque como hayas echado un fundamento que no sea Cristo, tu vida más tarde o más temprano se acabará derrumbando. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Aquel que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron vientos, mares, tempestades, vino todo. Dice, pero la casa permaneció porque estaba fundamentada sobre la roca. Dice, pero aquel que oye mis palabras y no las pone por obra,
Dicho de otra manera, aquel que no vive a Cristo, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Dice, vinieron los mismos vientos, los mismos mares, las mismas tormentas, dice, y la casa se cayó y grande fue su ruina. Solo aquel que verdaderamente ha levantado el fundamento de su vida en Cristo podrá venir la circunstancia que quiera su vida, el problema que quiera, la adversidad que quiera, el gigante que quiera, que su vida seguirá permaneciendo de pie, porque no estará fundamentada sobre la emoción, ni sobre el sentimiento, ni sobre lo bien que vaya el momento, sino sobre aquel que no falla, sobre aquel que es inmutable, sobre aquel que es eterno, sobre aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, sobre aquel que nunca ha perdido una batalla, sobre nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. No me conformo, bendito sea el nombre del Señor. Ya voy terminando. Por eso dice Pablo, confirmados en la fe como se os enseñó. Porque solo aquellos que están arraigados y fundamentados en Cristo pueden confirmar de una manera sincera que Cristo es su Señor. Y termina el texto, llenos de gratitud. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor viven agradecidos con Él. ¿Cuántos viven agradecidos con Cristo? No me conformo. ¿Cuántos viven agradecidos con Cristo? Miren, voy a dar dos motivos. Hay motivos infinitos, pero voy a darles dos motivos importantes por los que tenemos que estar agradecidos con Cristo. En esta vida, o estás bajo el señorío de Cristo, o estás bajo el señorío de las tinieblas. No hay un punto neutro. O te gobierna Cristo, o te gobierna el otro. Y si un día saliste del señorío de las tinieblas, no fue por tus fuerzas, no fue porque lo merecieras, fue porque Él te miró con ojos de misericordia y te compró con su sangre divina. Amén. Amén. Y el segundo motivo, recuerda que bajo el poder de las tinieblas en tu vida reinaba el caos, la desesperación, la condenación, la soledad. Cuando estabas bajo dominio de las tinieblas, no había esperanza para ti. Pero ahora, bajo el señorío de Cristo, en tu vida abunda el amor. ¡Ay, Señor! Ahora, bajo el señorío de Cristo, en tu vida abunda el amor, la vida, la esperanza y la vida eterna en el nombre de Jesús. Así que recuerda, iglesia, nunca dudes de esto, porque es el pilar fundamental de tu vida cristiana. Cristo es Dios. Amén. Y nunca escuches a nadie que diga lo contrario. Dice el apóstol Pablo, porque hoy yo creo que pecamos de ser demasiado permisibles. Hoy damos voz a demasiada gente que no se le tendría que dar. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era más contundente. Y todo aquel que niegue que Jesucristo es el Señor, sea anatema. ¿Sabes qué significa anatema? Maldito de Dios. No escuches nunca a nadie que niegue que Cristo es Dios. Segundo, si lo has aceptado como tu Dios y como tu Salvador y como tu Señor, recuerda que tu vida no te pertenece, tu vida pertenece a Él. Amén. Y no hay mejor lugar donde tu vida pueda estar que en las manos de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho y que abunde su gracia en nuestras vidas.